Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy juega el Málaga. Hoy jugamos en la Rosaleda nuevamente. Vamos a ver si ya rompemos la mala racha que estamos acumulando en nuestro campo. Recibimos al Rayo Vallecano. Vamos a repasar la historia de los enfrentamientos contra el equipo del barrio de Vallecas a lo largo de la historia del Málaga. Han sido en total, lo tengo por aquí anotado, 26 veces las que nos han visitado. Hemos ganado 14, empatado 7 y 5 derrotas solamente. Un poquito despeinado, por lo que veo. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy en la Rosaleda. A las 9 de la noche tenemos el partido importantísimo. Necesitamos ya ganar en casa. Vamos a ver desde cuándo no ganamos en casa. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Última victoria del Málaga en casa, excluyendo la Copa. Este encuentro, 22 de octubre de 1920, de 2020. De 2020. Desde entonces, pues la verdad que la cosa ha ido bastante mal, porque ganamos al Sporting 1-0 aquel día y no hemos hecho más que pifiarla. Empate contra el Mirandés 1-1, gol de Josabet. Derrota 0-3 contra el Español. Derrota también contra el Leganés, empate contra el Lugo, derrota contra el Cartagena, empate contra el Logroñés, empate contra el Oviedo, derrota contra la Ponferradina y la derrota pasada de la jornada 24 contra el Zaragoza, 1-2. De modo que la cosa está... Llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partidos seguidos sin ganar en casa, lo cual es un récord histórico, desde luego, por desgracia, un récord negativo, que sin duda hoy pues debemos de superar. Nos visita el Rayo Vallecano de Madrid y vamos a repasar la historia de los enfrentamientos contra el equipo de Vallecas. Vamos a ver de fútbol para recordar el primer partido, el 9 de octubre de 1960. Segunda división, jornada quinta y gran partido del Málaga. Conseguimos la victoria por 4-1 con goles de Bernardi, Mendy, Benavides y Bruna. El Málaga, dirigido por Ochoa, consiguió esta victoria inapelable y con el autor del primer gol, Bernardo Narváez Bernardi, a quien le dedicamos en el YouTube de Tu Historia del Málaga un especial de míticos malaguistas, uno de los grandes sin duda de la historia, Bernardi, de la historia del Málaga, que fue el que inauguró el marcador, ya te digo, el 9 de octubre. Vamos a ver qué tenemos por aquí en Twitter del 9 de octubre del año
1960. Aquí está el momento del gol de Bernardi. Momento para la historia. Bernardi celebra el gol que abrió el marcador. En ese preciso momento el balón va a entrar en la portería, como vemos en esta preciosa foto. Ahí está. Y la alegría de Bernardi, indudable. Minuto 3 de partido. La Rosaleda hasta la bandera, nunca mejor dicho. Y ese fue el momento para la historia. Vamos a buscar la crónica de ese encuentro, ya que estamos con este partido del 60. Tendría que enchufar aquí un momentillo el disco duro, que tengo aquí maravillas. Vamos a entrar al año 1960, a octubre del 60, día 10, para ver el marca de ese partido. Y aquí lo tenemos. Primer enfrentamiento oficial en la Rosaleda de ambos equipos. Antes habíamos ido a Vallecas en el partido de ida. Y en Vallecas perdimos 1-0 en el último minuto. Fue un gol del Rayo en una jugada aislada al final del partido que les dio la victoria a los madrileños. Pero en el partido de vuelta nos tomamos la revancha. Y aquí tenemos la crónica. 4-1 hasta el último cuarto de hora. El Málaga no afianzó su triunfo sobre el Rayo. Los madrileños nos dieron sensación de peligro. Y bueno, aquí Santiago Subirón, en su crónica de Diario Marca, pues nos cuenta un poco lo que fue aquel partido. Segunda división. Bueno, pues continuamos repasando esta historia del Málaga contra el Rayo. Nos vamos a B de fútbol. Vamos a quitar esto de aquí, vale, y aquí nos vamos. Estamos en riguroso directo para matar un poco el tiempo y echar un rato de recuerdo sobre la historia del Málaga. Antes dije que el primer partido se jugó en Vallecas en la ida, pero no, aquí vemos que efectivamente me he equivocado. Fue el partido de vuelta en Vallecas, donde en el minuto 90 pues caímos derrotados 1-0. Entonces en la Rosaleda fue el primer enfrentamiento entre ambos conjuntos. No se jugó primero en Vallecas. Luego ya saltamos a la temporada 69-70, 16 de noviembre, empate a 0. Año 1969, el Málaga de Kalmar. Vamos a repasar ese partido. Y nos vamos al año 69, 9 años después del primer enfrentamiento, no nos volvimos a cruzar. Vamos aquí, vamos a ver. Musiquita. Música sin copyright. 1969. Mes de noviembre. 17 de noviembre. Vamos a ver qué nos cuentan de ese encuentro.
Aquí... No, vamos a ver dónde está. Aquí tenemos. Y además tenemos imágenes del partido. Otro positivo para el Rayo. Aquí tenemos una acción de Goicoechea, que detiene el balón. Esta fue la segunda visita de la historia del Rayo a la Rosaleda. El portero malaguista sale bien a bloquear un balón en presencia de Chuzo y Benítez. No se ve muy bien. Así como de Fede y Bordons. La mayoría de los balones que llegaron al área malagueña no ofrecieron serio peligro. Una buena entrada en la Rosaleda. Chuzo le entregó al capitán del Rayo un banderín. Los dos equipos carecieron de remate. Y aquí vemos de nuevo otra acción de Goicoechea, que era un gran portero que teníamos. Y un resbalón del delantero vallecano. Otro balón en alto y un salto entre Araez y Montero. Araez, mítico jugador que inició su carrera deportiva en el Rayo y que acabó en el Málaga. Fue un histórico jugador del Málaga y aquí lo vemos en acción, balón alto ante otro de los grandes jugadores de la historia del Málaga, como fue Montero, Julián Montero y Araez. Aquí opinan los entrenadores. Peñalba valora que este es el punto más importante conquistado fuera. Y Calmas reconoce que nos faltó agilidad. Pues este fue el 0-0 en aquel partido del año 1969. Vamos al siguiente encuentro en la Rosaleda, que son los que estamos revisando, y se produjo el 2 de mayo del año 1971, ya el Málaga de Miverti, y gran victoria por 3-1 con 2 goles de Álvarez. Álvarez, que vive aquí al lado de mi casa, lo veo de vez en cuando sacando el perro. Mítico jugador que aquí vemos en pantalla, José Álvarez. Fue la estrella de este tercer partido oficial entre Málaga y Rayo. En este caso, este partido fue de Copa del Rey, 16avos de final. Y vamos a ver si tenemos algo de este partido de el 2 de mayo de 1971. Aquí alguna vez habremos podido hacer alguna publicación, o quizás no. No, vámonos al diario Marca. Y aquí debemos encontrarnos con algo. Vamos allá. Aquí tenemos la portada de aquel día. El Madrid eliminado. Y aquí tenemos incluso 2 imágenes del partido. Día caluroso en Málaga, por lo que pone aquí. El Rayo aguantó bien la primera parte. Ahí anularon a Viverti, una defensa individual hacia el astro argentino, pero no pudieron con este hombre que vemos en la imagen, que no es otro que José Álvarez, que con este
zurdazo. A los 36 minutos marcó el gol del partido. Roldán pasó el balón a Álvarez, que en extraordinaria jugada personal, después de driblar a varios contrarios, se lanzó hacia el área y remató cruzado con potencia y puntería. Aquí está el momento de el izquierdazo. Golazo de Álvarez. Y otra imagen que tenemos aquí en pantalla, el primero de la tarde, obra de Roldán. Un gol histórico para los malagueños porque es el primero que consigue Roldán. Fue el primer gol del delantero gallego. Fue una jugada de ataque con centro de Monreal que cabeceó el 9 malaguista, anticipándose a la acción de los defensores rayistas. Y fue el primer gol de este hombre, Julián Roldán Rodríguez, Julián Rodríguez Roldán, mejor dicho, pontevedrés, que llegó esa temporada al Málaga y que hizo su golito en Copa, su primer gol. Luego estuvo 3 temporadas más, en total totalizó 4 temporadas como malaguista. Y Roldán, en un total de 76 encuentros, marcó 15 golitos. El buen delantero gallego. Y Calmar, satisfecho. Hoy forjamos ocasiones de gol, pero no fue fácil el partido. El Rayo es un gran equipo. Y Oriozola protesta, que indica que merecieron el empate. Pero la victoria se quedó en la Rosaleda. Una buena entrada, sin llegar al lleno. Y un buen partido en la tercera visita del Rayo Vallecano a la Rosaleda, año 1971. Siguiente encuentro lo tenemos el día 16 de mayo del año 1976. Aquí tenemos la ficha en vez de fútbol. Victoria 1-0, gol del argentino Quevedo. Vamos a viajar al año 76. Aquel 16 de mayo. Segunda división. Y volvíamos a recibir al Rayo Vallecano, nuestro rival de hoy en la Rosaleda. El Málaga pasó apuros, pero aquí está la jugada decisiva, la jugada del gol, lograda por este hombre que vemos en la imagen, que no es otro que el argentino goleador Quevedo. Ante la salida del portero vallecano, el joven Alcázar, y aprovechándose de una impetuosa jugada de quién sino, de Miguel Ramos Vargas. Migueli fue el que dio origen a la jugada que acabaría en gol, en una Rosaleda con menos de media entrada. Una tarde muy calurosa, incidencia sin registrarse ninguna a reseñar. Y la jugada de gol que llegó en el minuto 71. Jugada de Migueli, que se lleva el balón para pasarlo a Esteban. Boquerón Esteban se lo devuelve a Migueli para, sin parar el balón, pasársela a Quevedo.
que justo cuando el portero se lanza a los pies, echa el balón por debajo de su cuerpo a la red. Una jugada creada por jugadores de nuestra tierra, Boquerón Esteban y Migueli, dos grandes en la historia del Málaga, sin duda. Este 16 de mayo de 1976, cuarta visita del Rayo Vallecano al estadio de la Rosaleda, y que estamos recordando en este especial Tu Historia del Málaga en Twitch y también en YouTube, para recordar pues las efemérides más importantes. Después de este 76 ya saltamos al año 80, 16 de marzo, partido para la historia de la Liga. Realmente un partido que ha quedado para los anales de la historia, ya que los incidentes fueron terribles debido a la actuación premeditada y absolutamente lamentable de este hombre, Manuel Fandós Hernández, que junto con sus linieres protagonizaron un escándalo arbitral sin precedentes en la historia de la Liga y del fútbol español en Primera División. Vamos a ver imágenes de este día 16 de marzo de 1980 que tenemos en nuestro canal de YouTube, mejor dicho. El escándalo de Fandós, para recordar este triste episodio. Voy a ver si lo encuentro entre todos los vídeos que tenemos publicados en el YouTube, y que aprovecho para recomendar que os suscribáis, claro, cómo no. Vamos a ver, para encontrarlo va a ser más fácil poner aquí Fandós y vamos a tenerlo más fácil. Vean la portada del Diario Sur, 17 de marzo del 80. Fandós vino a dar la puntilla. La grada la echaron abajo la valla, como podemos ver. Vemos la acción en portada de Juan Carlos Pérez Frías, como el portero le da en la pierna. Ese penalti clarísimo no se señaló, cuando fue absolutamente clamoroso. Pero no fue solo eso, fueron más cosas. Aquí tenemos más en detalle. Vean cómo las manos van directamente a las piernas del bueno de Pérez Frías. Ahí lo vemos, penalti clamoroso. A las imágenes me remito. Como también veremos una de las jugadas más lamentables de la historia del fútbol en la Rosaleda, que se han podido vivir, como fue la anulación de un tanto logrado por Mejido, y que si consigo, aquí tenemos en la página web el artículo dedicado a esa triste jornada, el escandaloso arbitraje de Fandós, y el vídeo al que me refería, que vamos a ver. Vamos a bajar aquí el volumen de la música para verlo con los comentarios. Correspondía enfrentarse al Almería en el campo de Algeciras,
vamos a revisar un poquito el tema. Un día negro en la historia del Málaga, realmente. Aquí vemos un aficionado atendido por un ataque de ansiedad, porque aquí aquello lo que se vio en la grada parece ser que fue algo increíble. Aquí vemos una acción de penalti que no fue señalado, con una patada por detrás, yo creo que bastante clara. Podemos volver a retrocederla. Y ahí le barre. Yo creo que es Cantarutti quien cae al suelo. Difícil de identificar, pero creo que es Cantarutti quien cae al suelo. En la jugada anterior que hemos visto en la imagen fue un penalti a Juan Carlos Pérez Frías, pero no salen en las imágenes, pero se ve la foto. O sea, son dos penaltis que no se nos pitaron. Aquí hubo un contraataque del Rayo y Corral no sé qué hacía ahí. Realmente Corral, el portero del Málaga, no sé qué hacía ahí. Gol de Vaselina. Y aquí tenemos el golazo, uno de los goles de los más bonitos que se pueden ver. Vean la distancia del lanzamiento de Mejido con su pierna izquierda. Lanzamiento que se va a la escuadra de manera monumental y que, por razones que a día de hoy se desconocen, al parecer el linier indicó fuera de juego de este jugador, por lo que he leído en la crónica. Este jugador que señalo aquí, el linier dice que está en fuera de juego cuando no tiene nada que ver. O sea, no puede ser, porque aparte que no está en fuera de juego, no interviene en la jugada. Aquí lo vemos. El balón va a la escuadra, no hay nadie delante del portero. Este está aquí, pero este está en línea. Y no sabemos qué ha pasado, pero el árbitro decide anularlo a instancias del linier. Con absoluta premeditación, decide el linier que no es gol. Es un golazo que no es gol. Y las protestas se sucedieron en la grada, entre los jugadores. Y el Málaga finalmente pues perdería el partido por 3-1. El Rayo marcaría ya al final, y los árbitros, cuando marcó el Rayo el gol definitivo, salieron corriendo del estadio ante la también invasión del campo y las vallas que cayeron. Y bueno, ya se sucedieron incidentes lamentables que no justificamos desde luego, pero que fueron ocasionados indudablemente por una actuación lamentable. Aquí vemos la portada del diario Marca. Vamos a abrirlo en una pestaña diferente para que se pueda apreciar mejor. Como Migueli pide a los aficionados que se tranquilicen. El escándalo fue terrible, dimitió la directiva. Viverti, en rueda de prensa, que era una persona súper comedida, pues protestó enérgicamente las decisiones y dejó entrever que no eran normales y que ahí había gato encerrado porque no era normal lo que estaba pasando. El árbitro huido y el autocar del Rayo apedreado. Esos fueron las situaciones que se dieron en este partido lamentable, por el cual se clausuró el estadio de la Rosaleda. Aquí vemos más imágenes. Santi hablando con los aficionados, por el cual se cerraba la Rosaleda, como decía. Y el partido del exilio, que fue en Algeciras, pues el Málaga decidió no presentarse para jugar contra la Almería en el campo del Mirador, y por tanto ese partido es el único encuentro de la historia de Primera División que no se ha llegado a celebrar, debido a que no se presentó el equipo malaguista. Es la única ocasión en la que se ha producido un hecho así. Y bueno, lamentablemente hemos sido nosotros los que pues tuvimos que vivir este momento. Y las protestas pues fueron plausibles, y desde luego el arbitraje nos dio, fue una cosa realmente escandalosa lo que hizo Fandós. Aquí está. Fandós, uno de los mayores robos de la historia del Málaga,
y lo que hemos contado, pues esperemos que nunca más se vuelva a repetir, pero así sucedió y así se lo hemos contado. Año 1980. Vamos a continuar aquí un poquito de música de los años 30 y 40 para acompañar este paseíto por la historia del Málaga. Brindo por vosotros, brindo por mi equipo, y aquí lo que se trata es de echar un rato y de poner en valor la historia de nuestro equipo, y para eso pues estamos. Año 1982, partidazo en la Rosaleda, 28 de febrero, 5-0 contra el Rayo Vallecano, con hat-trick de Fernando Rodríguez. El argentino realizó un partido soberbio y logró los goles en el minuto 20, 32 y 80, como vemos aquí en B de Fútbol, sin paliativos, la victoria. Primer gol de Antonio Hierro en este encuentro y primer hat-trick de el jugador argentino Rodríguez, Fernando Rodríguez, un grandísimo delantero. Año 80, 28 de febrero, vamos a recordar ese partido que fue y que a día de hoy sigue siendo la mayor goleada contra el Rayo, igualada con la que se consiguió en el año 2013 con el famoso hat-trick de El Handawi, que luego recordaremos. Vamos a ver. Si damos con la crónica, el partido fue... fue en el 82. Yo me he ido al 80, no sé por qué. 82. Aquí. Tenemos que irnos al 1 de marzo. Vamos allá. Ponemos aquí, buscamos Málaga. Y aquí estamos. Se desmelenó el Málaga, haciendo alusión a las melenas de Fernando Rodríguez, me imagino, claro. Juego rápido y brillante y arrollando. Tarde primaveral en la Rosaleda, una gran taquilla, 3.400.000 pesetas. El Málaga de Benítez aprovechó las ocasiones. A los 30 minutos Serrano quiebra a un contrario y centra. El balón es rematado a media vuelta y a bocajarro por Peribaldo. Mora increíblemente intercepta el balón, pero no puede sujetarlo y es Rodríguez quien lo remacha. Minuto 37, centro de Popo que recibe Rodríguez, quien para el balón con el pecho y lo echa abajo y lo clava a la red. 52 minutos, Muñoz mete el balón a Martín, que recorta a un contrario, dispara fortísimo y Mora intercepta, pero su rechazo lo aprovecha Peribaldo, que mete el balón a la red. 73 minutos, córner que saca Rodríguez y que remataría impecablemente de cabeza Hierro. Y por último, en el minuto 80, Muñiz mete el balón a Martín, quien de cabeza envía el balón al segundo palo, donde Rodríguez lo remacha a las mallas. 3 goles de Rodríguez, un gol de Antonio Hierro, el mayor de los Hierro, y un gol de el delantero brasileño Peribaldo, famoso por sus bailes en las celebraciones de los goles. Aquí lo tenemos, a Peribaldo, un delantero que en sus 16 partidos con el Málaga anotó 8 goles y lo celebró con 8 bailes diferentes. Año 85. Usillos y Canillas, 2-1 y victoria otra vez
en segunda división contra el Rayo. Marcó primero Usillos de penalti y en la segunda parte Canilla sentenciaría el partido 8 de septiembre, año 85. Hugo Rubio dio alas al Málaga. El chileno fue protagonista en este encuentro. Parece ser que Hugo Rubio fue de lo más destacado, precisamente, aunque no marcó. Y aquí tenemos pues esa crónica de 1985 y que el Rayo en esta ocasión nos puso las cosas difíciles. De momento, lo que llevamos repasado han sido todas victorias, salvo un empate, ¿no? Bueno, no, y hemos recordado la del 1-3 de Fan 2, claro, que ha sido la única derrota de momento del Club Deportivo Málaga. Año 86, otra vez Usillos hizo un gol, pero no fue suficiente para ganar, ya que Soto en el 81 hizo el empate. Vamos a cerrar aquí todas estas cosas. Y recordamos ese diario Marca de septiembre, 13 de septiembre del 86. Vamos allá, aquí lo vemos. Aquí está. Málaga juega bonito, pero sin efectividad. El gol llegó a centro de Rivas desde la izquierda. El balón pasa entre el portero y un defensa, y Usillo, situado al otro lado, solo tiene que empujar el balón a la red. 14 del 9 del 86. Creo recordar que había imágenes de ese partido. Que había algún tipo de... Aquí está imagen de una acción de este partido contra el Rayo el día 13 de septiembre del 86. La equipación del Málaga con la publicidad de Diario Sur. Que yo antes he mirado el 14, claro, el partido fue el 13. Ahí está. Y Rubén Cano no apareció al partido. El jugador del Rayo no hizo acto de presencia ante la perplejidad de el equipo vallecano. Bueno, le pillaría ocupado. Aún así, no logramos la victoria
Continuamos y recibimos al Rayo en 1987, empate a 2 nuevamente, Usillos de penalti y Juan Manuel Sánchez Baró, que luego jugaría en el Málaga Club de Fútbol, fue el autor de uno de los goles. El primer gol de Juanma con el Málaga, pues lo hizo contra el Rayo. Minuto 44, puso el 1-1 y se nos escapó la victoria en el 91. Gol de Javi Rey y empate a 2, año 87. Vamos a ver si vemos algo de ese periódico de ese día. Vamos a ver, año 87, gol de Juanma, mítico Juanma, muy joven en el Club Deportivo Málaga. 17 de mayo. Aquí estamos. El Rayo en el descuento. El gol de Juanma, 37 minutos de una jugada aparentemente sin peligro en la que los malaguistas solicitaron fuera de juego. Mendiondo mete el balón a Azcona, que lo envía a la red cuando Burgueñas sale a sus pies. Ese fue el 0-1, gol del Rayo. Y el empate de Juanma, que nos referíamos en el minuto 45. Juanma entra decidido y apoyándose en Rivas, tira a puerta y tras rozar el balón en algún jugador, entra bombeado por encima del portero. Jugada afortunada. Pues el empate que subió al marcador en el minuto 91. Por desgracia, ese Rayo Vallecano sumó el punto. Rayo con Cunningham, el mítico jugador que jugara en el Real Madrid y que falleciera en accidente de coche, jugó en aquel encuentro. Cunningham. Posteriormente, en 1988, nos derrotaría el Rayo por 1-3. 15 de mayo. En segunda división. Mal partido. Y segunda derrota de la historia del Málaga contra el Rayo Vallecano. Y aquí vemos al Rayo aplaudiendo, que el público malagueño le reconoció la superioridad en aquel encuentro. Y así se despidieron aplaudiéndoles, demostrando la caballerosidad de la afición de la Rosaleda, que en este caso perdió también 1-3 y sin embargo no hubo el escándalo que 8 años antes se produjeron, debido a que aquello no fue una derrota normal, como sí fue esta derrota en el año 88, en la que el equipo vallecano fue superior y mejoró claramente y fue mejor que nosotros, que además jugamos con un jugador menos por la expulsión por doble amarilla de Paquito. El entrenador del Málaga era Pepe Sánchez, tras la dimisión de Kubala. La temporada la acabó Pepe Sánchez, ya con el Málaga ascendido. Tristemente fallecido Pepe Sánchez el año pasado, a la edad de 74 años, este célebre entrenador de cantera que dedicó su vida al fútbol base y al Málaga en particular. Era un partido sin historia, el Málaga no se jugaba nada y el Rayo pues sí que se lo jugaba, porque luchaba por meterse en la promoción y el Málaga estaba ya en primera.
En el año 90, nueva visita a la Rosaleda y victoria 1-0 con gol de Toledano. Un gran delantero este toledano, onubense, Manuel Toledano Prieto, que logró el solitario gol que supuso la victoria en esta visita contra el Rayo Toledano. Como vemos aquí en B de Fútbol, disputó 49 partidos con el Club Deportivo Málaga y anotó 13 tantos. Un buen delantero que he oído hablar bien de él, de los que lo vieron jugar, porque yo no llegué a verlo jugar. O si lo vi, era muy joven yo, que tendría 8 o 9 años y no recuerdo al Málaga de esa época todavía. Vamos a ver de ese 1-0 si tenemos alguna imagen. 1990, 24 de abril. Esta fue la previa del partido, que se celebró a las 9:30 de la noche, como hoy, precisamente. Hoy a las 9:30 o a las 9. A las 9, hoy a las 9. Curiosamente, también fue por la noche este encuentro. Pero yo me tengo que ir al 26 de abril. Donde podemos ver la crónica de la victoria por 1-0 con gol de Toledano. El gol de Toledano llegó tras un centro de Jaime al borde del área, salida de Férez en falso que permite anticiparse a Toledano y que este consiguió de cabeza pues el 1-0. Algo más de media entrada en la Rosaleda. Usuriaga fue uno de los destacados. Le pusieron un 3 puntos marca al Palomo Usuriaga, al colombiano del Málaga. ¿Qué más? 1991, última visita del Rayo a la Rosaleda contra el Club Deportivo Málaga. 22 de diciembre del 91 y victoria 0-1 con gol de Rodri. El Málaga dirigido por Antonio Monreal. Y derrota con este Málaga, uno de los últimos ya momentos de la historia en segunda división. Wilfred era el portero del Rayo. Lo tenemos, mítico portero nigeriano. Y hasta aquí los enfrentamientos de la historia del Málaga con la denominación Club Deportivo Málaga frente al rival de hoy. Y pasamos al actual Málaga, al Málaga Club de Fútbol, que como sabéis es es el Málaga Club de Fútbol actual, es el Atlético Malagueño, y que el Atlético Malagueño en el 72 se enfrentó al Rayo en una ronda de Copa, como vemos aquí, y conseguimos un empate a 1. Llevamos la eliminatoria a Madrid abierta. El Málaga, dirigido por el mítico Carmona Ross, el malagueño, Atlético Malagueño, como filial, cosechó un empate a 1 y que luego caería eliminado. Obviamente ya en Vallecas no pudieron los canteranos hacer nada y creo que fue un 5-1 lo que nos endosaron en aquella tercera ronda de la Copa del Rey, cuando antes participaban los filiales en la competición. Pero saltándonos esa anécdota, como Málaga Club de Fútbol, aquí tenemos la partida de vuelta, 5-1, efectivamente. Como Málaga Club de Fútbol, la primera visita del Rayo se produjo en el año 98 y nuevamente otra derrota por 1-3. Es la tercera vez que el Rayo ganaba en la Rosaleda por el idéntico resultado. Hemos visto el de la victoria de Fan 2, también el año 88 con Pepe Sánchez en el banquillo y con el Málaga que ya nada se jugaba, y esta
en la jornada 11ª de segunda división, el Málaga de Peiró, que nada pudo hacer para derrotar al Rayo, a pesar de que nos adelantamos en el marcador con gol del uruguayo Gonzalo de los Santos, aquel 8 de noviembre del 98. Recuerdo aquel gol de los Santos. Recientemente en una entrevista en Onda Cero pude hablar con él y recordárselo, y fue una jugada pues de Zárate, que le dejó el balón atrás al borde del área y que le pegó de primera y la puso dentro de la portería. Un gol poco habitual en Uru, porque él solía hacerlos de cabeza, como estuvimos recordando aquel día en Onda Cero Málaga, Onda Deportiva. Fue un gol muy recordado por él. Fue un partido además televisado por Canal Plus al mediodía, a las 12 de la mañana del domingo, y pues empezaba muy bien el partido, pero posteriormente el Rayo se impuso con total merecimiento y nos derrotaba con este resultado de 1-3. Luego en el año 2000 recibimos de nuevo al equipo vallecano, ya en el año 2000, con victoria 2-1, con goles de Darío Silva y Musampa. Vaya dos. Y aquí tenemos acción de ese partido de Darío Silva luchando por un balón dividido, y otra acción de Cataña, que se llevaba el balón aquel día 22 de abril del año 2000. El Málaga de Peiró, y además fue el primer gol de Musampa con el Málaga, saliendo desde el banquillo. Logró Musampa su primer gol como malaguista. Musampa, uno de los grandes jugadores de la historia reciente, 117 partidos y 24 goles con el Málaga Club de Fútbol. Quisito Musampa, qué gran jugador era, qué potencia. A mí me gustaba mucho Musampa. Año 2001, empatito a 1, gol de Darío y Michel, que posteriormente jugaría en el Málaga. Aquí lo tenemos, fue el autor del gol del empate. ¿Tiene alguna imagen de Michel como malaguista? No. Aquí lo tenemos, en la temporada 2004-2005 vino Michel, ese centrocampista técnico, a jugar, aunque jugó poco en el Málaga. Año 2002, empate a 0. Cerismo total, nada que recordar. Solamente que teníamos un gran equipo, como vemos aquí en la alineación. 23 de marzo, año 2002. Saltamos hasta el año... No, antes tenemos el 14 de septiembre de 2002, 2-1, con goles de Deli y Musampa, Victoria, adelantó al Rayo Bolic, pero
la remontada llegaría, como vemos aquí en estas imágenes, de Musampa, aunque se ve un poco regular, celebrando el gol, y otra acción de Delhi en ese mismo encuentro del año 2002. Saltamos al 2012 con el Málaga ya de Pellegrini, el Super Málaga de Pellegrini, y con 2 goles de Rondón, uno de Duda y otro de Maresca. Victoria inapelable, 4-2, el Rayo los 2 goles de penalti. Y una de las mejores victorias también contra el Rayo, aunque nada comparado con la del año que hemos recordado, del 86, si mal no recuerdo, que fue el 5-0, 82, perdón, el año 82, que fue el 5-0, y como decíamos, tuvimos este otro 5-0 el 15 de septiembre de 2013, con una figura del marroquí, el Handawi, que vemos en imagen, celebrando su debut con el Málaga. Increíble debut. Creíamos que teníamos aquí a la mayor perla de la historia del fútbol y resultó pues una perla un poco decepcionante, porque nada más se supo de este jugador, que hizo un partido histórico. Aquí vemos la crónica, rinde culto al Handawi, la Rosaleda, un partido fantástico. Y aquí lo vemos celebrando una tarde memorable e irrepetible, de hecho. Y sin duda este fue, junto con el del 82, el mejor encuentro de la historia del Málaga frente al Rayo Vallecano. El Málaga dirigido por Bernd Schuster. 5-0. Ni más ni menos. Y no menos importante fue este partido en 2014, 4-0. Samu García, Dardel, Juanmi y Amrabat de penalti. 26 de octubre de 2014. No sé si he llegado alguna vez a poner algo de este. Sí, porque fue el gol 1300 de la historia del Málaga el que logró Samu García en este encuentro. En primera división, el primer gol de la historia del Málaga en primera fue de obra de Jimeno Lou, Manuel Jimeno Lou, y el gol 1300 llegaría en este Málaga Rayo del año 2014 de Samu García. 1300 goles del Málaga, sumando Club Deportivo Málaga y Málaga Club de Fútbol, y victoria 4-0 contra el Rayo Vallecano, el Málaga de Xavi Gracia, el Rayo de Paco Gémez, y pues gran victoria. Y ya estamos terminando con esta victoria, este empate ya. En 2016, gol de Rica en el 89, que nos daba ese puntito sufrido, y que fue el primer gol de Rica con el Málaga. Importante el gol en primera división, jornada 34, un punto peleado. El gol del Rayo fue del malagueño Baena, de Torrox, adelantó el Rayo en el minuto 61 y Rica hizo el empate. Luego en el 19 y última visita del Rayo a la Rosaleda, ese gol de Cifu, que también no fue su primero, no, fue el debut de Lorenzo en el Málaga, del suizo Lorenzo. Un pase bastante triste por el Málaga, este jugador, que disputó 6 partidos. Y en este encuentro, pues en Barba empataría y haría el 1-1 definitivo
en el año 2019 con Víctor Sánchez del Amo al frente del banquillo del Málaga Club de Fútbol. Luego ya los siguientes enfrentamientos han sido fuera de casa. El 0-0 de la penúltima jornada, que fue ya con Pellicer al frente del banquillo, y el 4-0 de esta temporada en Vallecas. Por lo tanto, Pellicer ha jugado 2 veces contra el Rayo y no ha logrado ningún gol el equipo malaguista con Pellicer al mando. Esperemos que hoy se rompa esta mala estadística de Pellicer contra el Rayo Vallecano. Confiemos que así sea. Y bueno, hemos repasado los 26 partidos en esta hora 10 minutos que llevamos de directo. Este directo que luego colgaré en YouTube para que quede ahí este repaso histórico, quede pues para la posteridad y para que lo podáis ver cuando queráis en mi canal de YouTube de Tu Historia del Málaga. Y básicamente era lo que quería venir a contaros, echar un ratito de charla, tomarme mi copita previa, haciendo la previa, ya que no podemos ir a la Rosaleda, pues aquí ya cada uno se aburre a su manera. Y la manera de matar el tiempo y de hacer la previa del partido, ya que no podemos ir a Martiricos, pues echando un rato de cháchara aquí en el canal de Twitch Historia del Málaga. Tu Historia del Málaga en directo, hacía tiempo que no me conectaba. Y bueno, pues eso era básicamente. He decorado aquí un poquito el streaming. Y bueno, pues tenía ganas de compartir un rato con vosotros momentos para la historia, momentos de recuerdo. Hemos pasado desde el año 1960 hasta el año pues 2020, ni más ni menos que 60 años de enfrentamientos entre ambos equipos. Se dice pronto. Y básicamente vamos a poner la música con la que quiero retirar este especial, que es esta música que me gusta tanto, y desear que tengamos una buena tarde, que logremos los 3 puntos, que es lo más importante. 9 partidos después de la victoria contra el Sporting. Tampoco estaría mal que nos pitaran un penalti a favor. El otro día lo estuve mirando y hace aproximadamente 30 jornadas fue gol de Sadiku de penalti, la última vez que se nos concedió pues un penalti. Concretamente voy a localizarlo para cerrar este especial y así invocar a que nos piten un penalti a favor. Y concretamente fue el 16 de junio del año 2020 la última vez que se nos señaló un penalti. Esperemos que lo